Vamos ahora a los temas internacionales, a los temas de la geopolítica, y nadie mejor que Daniel Reisbeck, experto en temas de geopolítica desde Washington. Daniel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa. ¿Cómo se comportará, sin tener una bola de cristal, el mundo a partir de este momento con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump? Hemos visto cómo hay dirigentes europeos que muestran cierta preocupación, pero ¿cómo se reorganiza o se moverá el tablero en este ajedrez planetario con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Pues excelente pregunta. Y de lo que se ha visto hasta ahora, y por supuesto, el presidente electo Trump no se ha posesionado todavía, pero en Europa ciertamente se están moviendo las fichas porque desde su primera presidencia Trump presionó mucho a que los europeos por fin cumplieran su compromiso dentro de la OTAN de gastar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, lo cual no habían hecho. Y como señaló Trump en su momento correctamente, básicamente estaban siendo subsidiados por completo por Estados Unidos. Entonces él los presionó para que realmente pusieran de su parte y esa presión regresa de nuevo. Entonces Trump es bastante escéptico, inclusive frente al concepto mismo de la OTAN, lo cual por supuesto preocupa mucho a los líderes europeos porque en últimas la realidad es que la defensa de Europa, la seguridad de Europa depende y ha dependido de Estados Unidos y con una Rusia mucho más agresiva, pues la preocupación de ellos realmente tiene causas muy concretas. Y Daniel, por otro lado, hay mucha sí, preocupación por parte de Volodymyr Zelensky, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. sí, Luego, el tema de que en un día, que promesa de campaña, o en pocos días de llegar a la Casa Blanca, él directamente con Putin le pondría fin a la guerra, a la invasión rusa a Ucrania. Pero ahora esto se ha complicado con la presencia de miles de soldados norcoreanos participando en los teatros de operaciones de la guerra contra Ucrania. ¿En qué medida realmente es realista esa afirmación del presidente Trump de que él con una llamada telefónica termina la guerra? bueno, más que sea realista o no, la pregunta creo yo es si es efectivo o no, si es efectiva su postura. Y a mí me parece que lo que va a hacer Trump es muy característico de la manera como él siempre ha operado desde sus días como magnate en finca raíz en Nueva York. Y es que él negocia y él sabe negociar, es su especialidad. De hecho, escribió un libro al respecto. Y lo que yo veo que va a hacer es que por un lado va a presionar a Zelensky y le va a decir que si no pone de lado ciertas expectativas poco realistas, entonces que les va a cortar la ayuda militar. Y por otro lado, le va a decir a Putin y a Rusia que si no entran a negociar o que si no le bajan a la ofensiva, entonces va a hacer todo lo posible para que Zelensky y los ucranianos tengan todo el armamento para que sigan y sigan y sea un conflicto indefinido y que Rusia siga pagando en dinero y por supuesto en sangre, lo cual aplica por supuesto para ambos lados. Entonces yo creo que va a presionar a ambos y también creo que seguramente va a ser la única manera de que lleguen a un acuerdo como están las cosas en este momento tras la invasión, obviamente una arremetida rusa violando la soberanía de Ucrania, pero la pregunta en ese momento es cómo salir del conflicto. De los conflictos que hay en este momento, que hereda inclusive la administración Trump a partir de enero, ¿cuál dirías tú que es el mayor desafío? ¿China, la guerra en el Medio Oriente con Hezbollah, con Irán? ¿Cuál crees tú, o la misma Ucrania, cuál crees tú de esos escenarios es el de mayor desafío para la administración Trump que comienza? Pues yo pienso que hay que ver todo el tablero, como decías al inicio, y es un panorama bien complicado que se ha armado en los últimos años, pero yo creo que digamos, potencialmente lo más grave para la economía de Estados Unidos y por ende del mundo sería una invasión china a Taiwán. Por el tema de pues, las industrias que hay en Taiwán, absolutamente estratégicas para el tema de la tecnología. Entonces, hay que ver y hay algo clave ahí, que es que en Taiwán también
se han apoyado excesivamente en esta sombrilla, en el paraguas de defensa de Estados Unidos y no han tomado las medidas, en mi opinión, para defenderse ellos mismos. Y creo que con presión de Trump, creo que ya se ha visto en comentarios de los últimos días que los mismos taiwaneses van a empezar a invertir más en su propia seguridad y creo que eso es algo bueno porque en últimas China debe pensar dos veces antes de agredir a Taiwán y como están las cosas, pues ha sido muy débil la defensa de la isla. Ahora bien, Daniel, es sabido, hemos estado leyendo los artículos de The Economist y otras publicaciones especializadas en los temas financieros y económicos, de que el pragmatismo chino demostrado por Xi Jinping hasta ahora le ha estado dando resultados. Pero China ha estado en una crisis principalmente de tipo de liquidez y financiera. ¿Estaría dispuesta a sacrificar la estabilidad económica y financiera por una invasión a Taiwán? Pues es la gran pregunta geopolítica, ¿no? Porque por un lado, claramente no le conviene en términos económicos, digamos, aislarse del mundo, que es lo que sucedería. Al mundo tampoco le conviene, porque el mundo está completamente globalizado y es interdependiente. Y él lo ha dicho abiertamente que su misión es, digamos, restablecer su hegemonía, por lo menos en toda su región del mundo, sino más allá. Pues solo miremos lo agresivo que ha sido el régimen chino con sus inversiones en América Latina, que no son obras de calidad, sino más bien son intentos de establecer control sobre puntos estratégicos, por ejemplo, en infraestructura, el puerto que se inaugurará en Perú, para dar solo un ejemplo. Entonces, el régimen chino sí ha sido muy agresivo en los últimos años y creo que con un gobierno débil, como ha sido en general el de Biden, que francamente, Oscar, yo en tus programas varias veces con otros invitados mencionaba, y no que quisiera hacerlo, pero el frágil estado mental de Joe Biden hace años, y siempre los demócratas decían que uno cómo podía decir eso, que eso era un insulto, que eso no se podía decir. Y bueno, en el primer debate con Trump se vio que en efecto Biden no estaba en máximas capacidades para liderar ese país. Entonces, cuando hay un presidente así, más allá, digamos, de sus posturas políticas, pero con claras fragilidades físicas y mentales, pues es normal que los enemigos de Estados Unidos o los rivales pues traten de tomar ventaja al máximo y creo que eso sí va a cambiar con la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca. Nos hemos circunscrito al el hecho de las relaciones entre Beijing y Washington. Sin embargo, hay otros retos relacionados con Taiwán, como es la posición de Japón y de otros países en bloque, como es Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, la India como el gran competidor en esa zona del mundo, ahora con más habitantes que China. ¿Crees tú que eso pudieran ser factores de disuasión para evitar una guerra en el mar meridional de China, en el Asia-Pacífico? Pues es algo que ya se ha venido viendo. Entonces, en los últimos años, digamos, cuando estaba Boris Johnson de primer ministro en Gran Bretaña, se vio esta alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que en últimas es una alianza militar para demostrar fortaleza en contra de China. Y creo que eso es algo muy positivo, sobre todo en el caso de Australia, que tiene una historia de, digamos, intervenciones militares importantes en las guerras mundiales. Entonces es un poder muy importante en esa zona para contrarrestar los efectos de una China cada vez más fuerte. Y por supuesto, lo que mencionas de India, pues entre más avance la economía india y más suba los ingresos per cápita de ese país, pues es muy interesante porque a diferencia de la China, y sin que sea una democracia liberal al grado de Europa occidental, pero sí es una democracia, y me parece que para Occidente es mucho mejor tener una India fuerte en esa región, como decimos, como hemos dicho, para contrarrestar el poder de China. Daniel, ¿en qué medida, si finalmente lo que dijo en la campaña el presidente electo Donald Trump se cumple, de perforar en territorio norteamericano los pozos de petróleo, las reservas petroleras para ser autosuficientes, varía la ecuación a nivel planetario desde el punto de vista de Estados Unidos?
Pues gracias al fracking, a la revolución del fracking de la década pasada, Estados Unidos ya es autosuficiente y es el mayor productor de petróleo del mundo. El gas natural, por supuesto, también es una potencia. En los últimos años, con Biden ha habido varias restricciones frente a la industria de hidrocarburos. Por ejemplo, el no otorgar licencias para explorar en tierras federales. También ciertas restricciones para exportar gas natural que tanto necesita Europa, y Trump ha dicho que esa es una prioridad, suplir a Europa con gas natural para reemplazar esa dependencia que han tenido tan peligrosa de Rusia. Y también algo importante que va a pasar con Trump en el campo energético, creo yo, es seguramente una disminución muy drástica de los subsidios a toda esta industria verde de energías renovables, que ha crecido mucho y también tiene subsidios a nivel de los estados en Estados Unidos y por supuesto inversión de la empresa privada, pero ha tenido una gran cantidad de subsidios a nivel federal. Solo en el 2022 $15.000 millones, casi 16.000 millones, duplicando el nivel del 2016. Entonces es una industria que se ha mantenido en buena parte gracias a los subsidios, y por eso también eso ya se ve en los mercados financieros, ¿no? Entonces en el día después, en los días después de la elección de Trump, las empresas y los índices relacionados a las energías renovables han caído de manera importante, mientras que los mercados sí esperan, digamos, una fortaleza en lo que es el sector de hidrocarburos y la energía más tradicional, sobre todo petróleo y gas. Daniel, muchísimas gracias como siempre por tu participación. Hasta una próxima oportunidad. Cuando regresemos, pues tendremos el tema de Venezuela. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Inter-American Trends, para hablar de la situación en Venezuela y en Latinoamérica ante el regreso a la Casa Blanca de Donald J. Trump.